Catalina Granados estaba de pie junto a la ventana de su apartamento en el barrio de Salamanca, observando Madrid en la tarde. Mañana se suponía que sería su boda con Miguel Montes, un talentoso violinista que 2 años atrás había conquistado su corazón con su música y sinceridad. El teléfono en su mano vibró, distrayéndola de las preocupaciones previas a la boda. Mi madre quiere verte hoy en nuestra casa para cenar, apareció un mensaje de Miguel. Catalina frunció el ceño, releyendo el texto. Durante 2 años de relación con su novio, solo se había encontrado con sus padres unas pocas veces y cada encuentro había dejado un sabor desagradable. Carmen Montes, una conocida historiadora del arte en Madrid, siempre se mantenía marcadamente fría y altiva. Alejandro, profesor del Real Conservatorio, parecía una persona más cálida, pero en presencia de su esposa prefería permanecer en silencio. ¿Por qué precisamente ahora? ¿El día antes de la boda? Escribió como respuesta. Tradición familiar. No puedo explicarlo por teléfono. A las 7 de la tarde, por favor. Es muy importante, llegó una respuesta rápida. Catalina miró el reloj, ya eran las 5:30. No quedaba tiempo para reflexionar. Rápidamente se cambió por un elegante vestido color rosa empolvado, se recogió el cabello en un peinado pulcro y se maquilló de manera sobria pero impecable. En el espejo se reflejaba una atractiva joven de 24 años con inteligentes ojos marrones y maneras graciosas. Su trabajo como periodista en una de las prestigiosas publicaciones madrileñas le había enseñado a verse siempre presentable y comportarse con dignidad. Camino a casa de los Montes, Catalina inevitablemente recordaba su infancia. Hasta los 14 años había vivido con sus padres en París, donde su padre trabajaba en la embajada española y su madre enseñaba español en la Sorbona. Precisamente allí Catalina había dominado libremente el francés, que conocía tan bien como su español nativo. Después de regresar a Madrid había ingresado a la Universidad Complutense en la Facultad de Periodismo, pero prefería no alardear de su educación europea, muchos lo percibían como un deseo de destacar. La Casa de los Montes se encontraba en el centro histórico de Madrid. El antiguo edificio con techos altos y amplias escaleras respiraba aristocracia y cultura. Subiendo por los escalones de mármol, Catalina sentía una inquietud creciente. La intuición le sugería que esta cena no era una simple cortesía. Miguel abrió la puerta con una sonrisa forzada. Su rostro usualmente confiado expresaba tensión que trataba infructuosamente de ocultar. Catalina, gracias por venir, le dio un tierno beso en la mejilla. Mis padres ya están esperando en el salón. Perdón por lo repentino. Pero es realmente importante. Miguel, ¿qué está pasando? Te ves como si. Te explico después. Lo prometo, tomó su mano y la condujo por el largo corredor decorado con antiguos grabados. El apartamento impresionaba por su lujo y gusto exquisito. Techos altos, molduras, parquet de maderas preciosas, muebles antiguos, todo hablaba de riqueza y herencia cultural. En las paredes colgaban originales de pintores famosos y en una esquina del salón había un piano antiguo sobre el cual reposaban partituras de obras clásicas. En el amplio salón los recibió Carmen. La mujer de 56 años se veía impecable, cabello canoso peinado en un elegante recogido, llevaba un costoso vestido burdeos, y su cuello estaba adornado con un collar de perlas. A su lado estaba Alejandro en un clásico traje oscuro, sosteniendo una copa de vino tinto. Catalina, qué placer verte, pronunció Carmen con esa misma cortesía fría que Catalina conocía bien. En su tono sonaban notas de condescendencia, como si estuviera haciendo un favor al recibir a la invitada. Espero que no te moleste una pequeña cena familiar en vísperas de un evento tan importante. Por supuesto que no, es un gran placer, respondió Catalina, estrechando la mano extendida. El apretón resultó formal y frío. Perfecto. Alejandro, sirve vino a nuestra querida Catalina, se dirigió la anfitriona a su marido. Alejandro se acercó silenciosamente al bar antiguo y sirvió una copa de vino tinto de una botella costosa. El padre del novio era un hombre de 58 años, alto y distinguido, pero en sus movimientos se sentía cierta rigidez,
como si estuviera constantemente bajo el control invisible de su esposa. Esto es un Borgoña, cosecha del 2010, explicó, extendiendo la copa. Un vino muy bueno, lo trajimos de Francia. Gracias, Catalina tomó un pequeño sorbo. El vino realmente resultó excelente, pero la atmósfera en la habitación permanecía tensa e incómoda. Miguel se movía inquieto de un pie al otro, dirigiendo ocasionalmente miradas preocupadas a su madre. Catalina notó su nerviosismo y decidió aliviar el ambiente. «Qué hermosa colección tienen», dijo, acercándose a la pared donde colgaba un pequeño paisaje impresionista en marco dorado. ¿Es un original? Sí, es una obra de Monet, respondió Carmen con notable orgullo. La adquirimos en una subasta de Sotheby's en Londres hace algunos años. Costó bastante dinero, pero el arte es una inversión en la eternidad. Realmente una obra preciosa. Especialmente la transmisión de luz y atmósfera, Catalina examinaba atentamente el cuadro. Su educación artística, obtenida en París, le permitía entender y valorar tales obras. ¿Entiendes de pintura?, preguntó la suegra con cierta sorpresa, como si no esperara tales conocimientos de ella. Un poco. En la universidad estudié historia del arte como materia adicional, respondió Catalina, sin mencionar su educación francesa. Interesante, Carmen intercambió una mirada significativa con su marido. ¿Y en qué universidad exactamente obtuviste tu educación? Universidad Complutense, Facultad de Periodismo. Me gradué con honores, respondió Catalina con orgullo. Excelente institución, asintió Alejandro. El periodismo es una profesión importante y necesaria en nuestros tiempos. Aunque es bastante simple, interrumpió su esposa. En el sentido de accesible para las masas amplias. No requiere especial. ¿Cómo expresarlo delicadamente? Aristocracia o talento. Catalina se sintió aún más incómoda, pero decidió no mostrar irritación. En su lugar sonrió y dijo, posiblemente tengan razón. Pero el periodismo enseña a elegir las palabras muy cuidadosamente y a entender a las personas. En ese momento entró al salón una mujer mayor en estricto uniforme de empleada doméstica. Señora Carmen, la cena está servida, informó en voz baja. Gracias, Rosa. Mis queridos amigos, pasen a la mesa, anunció solemnemente la señora de la casa. El comedor estaba amueblado en estilo clásico, mesa masiva de roble para 12 personas, sillas con altos respaldos tallados, lámpara de cristal que reflejaba luz en numerosas facetas. La mesa estaba servida con exquisita vajilla de porcelana y en el centro lucía un jarrón con orquídeas blancas. La cena comenzó con elegantes entradas, tartaletas con caviar rojo y salmón ahumado, paté de hígado de ganso, selección de quesos caros. La conversación al principio se refería a temas generales, planes para la boda de mañana, el tiempo, los últimos eventos culturales en Madrid. Carmen era una anfitriona ejemplar, pero Catalina no dejaba de sentir la atención constante a cada una de sus palabras y gestos. Catalina, cuéntanos más sobre tu familia, pidió la suegra, cortando cuidadosamente un trozo de pato asado con salsa de cereza. Sabemos tan poco sobre tus raíces. Mis padres viven en Madrid. Mi padre trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores, mi madre es traductora de lenguas europeas, respondió brevemente Catalina. ¿Y tienes hermanos o hermanas? No, soy hija única en la familia. Entiendo, Carmen asintió pensativa. ¿Y tus ancestros? ¿Eran de familias educadas? Me refiero a si tenían educación superior, tradiciones culturales. La pregunta sonó condescendiente, como si la mujer dudara de antemano de una respuesta positiva. Catalina sintió cómo se intensificaba la tensión en su cuerpo. Mi abuelo era profesor de literatura española en la Universidad madrileña, mi abuela era pianista concertista. Por parte de madre, mi abuelo trabajaba como médico, mi abuela como profesora de matemáticas, enumeró calmadamente. Excelente linaje, observó aprobatoriamente Alejandro. Las raíces intelectuales son muy importantes. Sin duda, el linaje tiene gran importancia, concordó su esposa. Especialmente cuando se trata de la continuación de un linaje ancestral.
Pues los niños heredan no solo rasgos externos, sino también cultura interna, educación, maneras. Miguel se atragantó con el vino y comenzó a toser. Catalina entendió hacia dónde se dirigía la conversación y decidió cambiar el tema. Cuéntenme sobre sus tradiciones familiares, pidió con interés genuino. Miguel mencionó que tienen costumbres especiales que se transmiten de generación en generación. Carmen y Alejandro se miraron. En sus miradas destelló algún secreto, comprensible solo para ellos dos. «Oh sí, realmente tenemos una antigua tradición familiar», pronunció lentamente la suegra, dejando el tenedor. Se observa en la familia Montes desde hace más de un siglo y se transmite de suegra a nuera. Suena muy intrigante. Catalina se inclinó hacia adelante, mostrando interés. Creemos que cada mujer que entra en nuestra familia debe demostrar su disposición a llevar el noble apellido Montes, pronunció solemnemente Carmen. Es una especie de prueba de cultura, educación y correspondencia con nuestros altos estándares. ¿Y cómo exactamente se desarrolla esta prueba?, preguntó cautelosamente Catalina, tratando de mantener un tono neutral. «Oh, será una pequeña sorpresa», sonrió enigmáticamente la suegra. «Pero no te preocupes, querida mía. Estoy absolutamente segura de que una chica educada con diploma universitario fácilmente se las arreglará con nuestra simple prueba». En sus palabras sonaba ironía apenas disimulada, como si dudara de antemano de las capacidades de Catalina para pasar el test venidero. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera más relajada. Alejandro contó algunas historias divertidas de la vida del conservatorio, Miguel compartió planes para próximos conciertos, se discutieron detalles de la ceremonia de mañana y la luna de miel en Italia. Pero Catalina ya no podía concentrarse completamente en la conversación, en su cabeza daban vueltas pensamientos sobre la misteriosa tradición familiar. Después del plato principal sirvieron un postre exquisito, mousse de chocolate con frambuesas y hojas doradas. Con él servían aromático café de granos traídos de Brasil. «Alejandro, ¿recuerdas nuestro primer encuentro?», preguntó inesperadamente Carmen dirigiéndose a su marido. «Por supuesto, querida. Fue en el Teatro Real durante una gira de la ópera parisina. Llevabas un vestido esmeralda y parecías una verdadera reina», el hombre sonrió al recuerdo. «¿Y recuerdas cómo tu difunta madre me puso a prueba para ver si correspondía a las tradiciones familiares?». «¿Oh sí?», Alejandro se rió. «Me hizo un verdadero examen después de nuestro conocimiento». Luego dijo: «Tu elegida no solo es hermosa, sino también educada. Además, conoce perfectamente el francés». Y añadió una frase que recordé para toda la vida. «¿Qué frase exactamente?», preguntó con curiosidad Catalina, presintiendo la importancia del momento. Alejandro se quedó pensativo por un segundo, eligiendo las palabras, dijo en francés: «El ganso no es compañero del cerdo». Esto significa que las aves de alto vuelo no se juntan con... Bueno, con los más simples. Catalina casi se ahogó con el café. La frase francesa sonó especialmente cínica y ofensiva en labios de este hombre externamente intelectual. «Interesante dicho», observó cautelosamente. «¿Y qué significa exactamente en el contexto de las relaciones familiares?». «Es un muy sabio proverbio francés sobre que las personas deben elegir compañeros iguales en estatus social, educación y nivel cultural», explicó Carmen con aire de conocedora. «Los matrimonios entre representantes de diferentes clases rara vez son felices». «Realmente un pensamiento sabio», concordó Catalina, conteniendo a duras penas su indignación. En ese momento sonó el teléfono de Miguel. Se disculpó y salió al corredor para responder la llamada. Alejandro aprovechó la pausa para poner música. En la habitación sonaron los tiernos sonidos de una composición clásica. «Catalina, quiero hablar contigo francamente», dijo Carmen, inclinándose más cerca. «Mañana te convertirás en parte de nuestro linaje ancestral, y considero mi deber explicarte lo que esto significa». «Escucho atentamente». Catalina apartó la taza y se concentró en su interlocutora. «La familia Montes tiene una historia gloriosa que se remonta al siglo XIX. Mi suegro fue director principal del Teatro Real, su padre fue un famoso compositor.
Las mujeres de nuestra familia siempre se han distinguido por refinamiento especial, conocimiento de idiomas y maneras impecables. Catalina asentía silenciosamente, esperando la continuación. Miguel es un músico excepcionalmente talentoso con un gran futuro. Pero es joven y a veces permite que los sentimientos nublen la razón, continuó la suegra. Espero sinceramente que su elegida resulte ser una compañera digna, capaz de apoyar su carrera y la reputación de la familia. Haré todo lo posible, respondió en voz baja Catalina. Eso es maravilloso, sonrió Carmen, pero su sonrisa no era sincera. Ahora permíteme contarte sobre nuestra tradición más detalladamente. Carmen se levantó y se acercó a un antiguo escritorio de madera roja que estaba en una esquina del comedor. Abriendo el cajón superior, sacó una pequeña caja de madera forrada en cuero caro e incrustada con plata y regresó a la mesa. Esta caja pertenecía aún a la bisabuela de Miguel, dijo, acariciando suavemente el cuero gastado. En ella se guardan documentos y fotografías relacionados con nuestra tradición familiar. Cada nueva nuera los estudia antes de ingresar a la familia. Desde la habitación contigua se escuchaba la voz amortiguada de Miguel, aún estaba hablando por teléfono. Alejandro mientras tanto se sirvió coñac de un decantador de cristal y ofreció licor a las damas. ¿Sabes, Catalina, qué significa ser esposa de un músico de un linaje noble ancestral? Preguntó Carmen, abriendo la caja. Apoyar al marido en su creatividad, crear un hogar acogedor, ser una compañera digna de la vida, respondió Catalina. Esa es solo una comprensión superficial, querida. La suegra sacó de la caja una fotografía amarillenta en un marco elegante. Mira a esta mujer extraordinaria. En la antigua fotografía estaba representada una dama elegante en vestido de noche con mangas de encaje, de pie junto a un piano de cola. Su postura expresaba orgullo aristocrático y gracia natural. Esta es Isabel Montes, esposa del bisabuelo de Miguel. No solo era hermosa, sino también una mujer increíblemente educada. Dominaba libremente 6 idiomas europeos, tocaba maravillosamente el piano y el arpa, entendía de pintura, literatura y filosofía. Pero lo más importante, sabía cómo comportarse en la alta sociedad. Realmente se ve muy digna y refinada, observó Catalina, examinando atentamente la fotografía. Exactamente así. ¿Y sabes cómo llegó a nuestra familia? En la voz de Carmen aparecieron notas intrigantes. A ella también la examinaron cuidadosamente para ver si correspondía a los altos estándares de la familia Montes. ¿De qué manera exactamente se desarrolló esta prueba? La tradición familiar fue establecida por el tatarabuelo de Miguel, Sebastián Montes. No solo era un músico destacado, sino también un políglota, filósofo, hombre de cultura europea. Sebastián consideraba que la verdadera aristocracia del espíritu se manifiesta en el conocimiento de lenguas europeas, especialmente el francés, idioma de la diplomacia y la alta sociedad. Carmen sacó otro documento, una carta escrita en papel antiguo con letra elegante. Esta es una carta que dejó a su hijo antes de su propia muerte. En ella se explica la esencia e importancia de la tradición familiar. Se puso elegantes anteojos con montura dorada y comenzó a leer en francés con voz solemne, «Hijo mío querido, recuerda siempre que la esposa no es solo una compañera de vida, sino la madre de tus futuros hijos y guardiana del hogar familiar. Debe poseer no solo atractivo externo, sino también cultura interna profunda. Prueba su conocimiento del francés, idioma de la verdadera aristocracia europea. Que demuestre con hechos, no con palabras, que es digna de llevar el ancestral apellido Montes y educar a nuestros descendientes». Catalina escuchaba atentamente, tratando de no revelar su creciente indignación por esta tradición arcaica y altanera. ¿Y desde entonces cada nuera obligatoriamente pasaba una prueba similar?, preguntó, manteniendo un tono calmado. Absolutamente todas sin excepción, confirmó solemnemente Carmen. Mi difunta suegra me puso a prueba, yo probé a la esposa del hermano mayor de Miguel. Aunque su matrimonio resultó desafortunado. Posiblemente precisamente porque la chica no pudo pasar la prueba con la dignidad debida. ¿Miguel tiene un hermano mayor?, preguntó con sorpresa Catalina.
Durante 2 años de relación seria, el novio nunca había mencionado la existencia de un hermano. El rostro de la suegra se ensombreció notablemente y en su voz aparecieron notas frías. Pablo. Era un pianista muy dotado, daba grandes esperanzas. Pero eligió a una chica completamente inadecuada de una familia simple. Resultó, digamos delicadamente, completamente no de nuestro círculo y no de nuestro nivel. En el pecho de Catalina se contrajo el corazón por simpatía hacia el desconocido Pablo, quien aparentemente había decidido sacrificar la familia por el amor verdadero. ¿Y qué pasó después? Pablo se fue de España. No mantenemos ninguna relación con él desde hace más de 10 años. Traicionó las tradiciones familiares y deshonró el linaje ancestral. En la voz de Carmen sonaba tal frialdad, como si hablara de una persona ajena y no de su propio hijo. Pero volvamos a nuestra tradición, la mujer guardó los documentos de vuelta en la caja. Mañana oficialmente te convertirás en mi nuera, y quiero estar absolutamente segura de que estás lista para este papel honorífico. ¿Qué exactamente se requiere de mí? Preguntó directamente Catalina. Solo demostrar tu nivel cultural. Mostrar que eres capaz de mantener una conversación mundana en francés, entiendes las sutilezas del protocolo europeo, te orientas en arte y literatura. La suegra pronunciaba esto con tal tono, como si se tratara de la cosa más común y natural. ¿Y si no logro superar la prueba? Oh, pero seguramente lo lograrás, querida mía, sonrió Carmen, y en esta sonrisa había algo depredador y desagradable. Veo en ti cierto potencial. Solo es necesario pulir algunas asperezas y deficiencias. En ese momento Miguel regresó al comedor. Se veía aún más tenso que antes. Disculpen, era el organizador de la ceremonia de mañana. Aclaraba los últimos detalles, explicó, sentándose en su lugar. Justamente presentamos a Catalina nuestras tradiciones familiares, informó su madre. Está muy interesada en la historia del linaje Montes. Eso es maravilloso, sonrió forzadamente Miguel, pero Catalina notó cómo evitaba su mirada directa. Alejandro sirvió a todos una copa de champán de una cara botella francesa. Propongo brindar por el día de mañana, pronunció solemnemente. Por la nueva generación del ancestral linaje Montes y por la continuación de nuestras gloriosas tradiciones. Todos bebieron, pero la atmósfera en la mesa permanecía tensa. Catalina comenzó a sospechar que Miguel sabía sobre la prueba venidera mucho más de lo que mostraba y, posiblemente, incluso había estado de acuerdo con la decisión de su madre de examinar a la novia. Alejandro, ¿recuerdas cómo nos conocimos por primera vez en París? Preguntó inesperadamente Carmen a su marido con sonrisa pícara. Por supuesto, querida. Fue en la Ópera Garnier, en el estreno de Carmen. Llevabas un magnífico vestido color champán y parecías una verdadera aristócrata francesa, recordaba con ternura Alejandro. ¿Y recuerdas cómo tu madre me puso a prueba en el conocimiento del francés y los modales mundanos? ¿Oh sí? Se rió el profesor. Era muy estricta. Después de nuestro conocimiento me hizo todo un examen sobre tus virtudes. Luego dijo, tu elegida no solo es hermosa, sino verdaderamente educada. Domina perfectamente el francés y conoce el protocolo europeo. Y añadió una frase que recordé para toda la vida. ¿Qué frase exactamente? Preguntó con creciente interés Catalina, presintiendo la importancia de este momento. Alejandro se quedó pensativo por un momento, luego pronunció, dijo en francés, une oye en est pas le amie de un cochón. Catalina casi se ahogó con el champán. El ganso no es compañero del cerdo. Entendió perfectamente todas las palabras, pero no lo demostró. El proverbio francés sonó especialmente cínico y ofensivo en labios de este hombre externamente intelectual y culto. ¿Y qué significa este dicho? Preguntó lo más inocentemente posible. Es un muy sabio proverbio francés sobre que los representantes de la alta sociedad no deben mezclarse con gente de bajo origen, explicó didácticamente Carmen. Los matrimonios entre personas de diferentes capas sociales rara vez son armoniosos y felices. Realmente. Un pensamiento instructivo, pronunció con dificultad Catalina, girando el anillo de compromiso en su dedo para no revelar su indignación.
Carmen y Alejandro se miraron y se rieron simultáneamente, como recordando alguna broma divertida. En su risa se escuchaban notas de superioridad y condescendencia. Bueno entonces, queridos míos, dijo la anfitriona, levantándose de la mesa, creo que es hora de pasar al salón. Allí podremos hablar tranquilamente sobre el día de mañana y sobre las tradiciones. Todos pasaron al amplio salón donde ardía la chimenea, creando una atmósfera acogedora e íntima. Carmen sentó a Catalina en un sillón frente a ella, y los hombres se ubicaron en el sofá. Catalina, quiero contarte la historia de otra mujer, comenzó la suegra, sacando de la caja otra fotografía antigua. Esta es Ana. Era novia del hermano mayor del padre de mi esposo. En la fotografía estaba representada una mujer joven en vestido blanco, de pie en pose elegante junto a la ventana. Ana provenía del linaje ancestral de una familia comerciante rica, pero no tenía la educación debida. Cuando pasó la prueba familiar, no logró cumplir con la tarea del conocimiento del francés. Imagínate, ni siquiera podía pronunciar correctamente frases simples. ¿Y qué pasó?, preguntó Catalina, aunque ya adivinaba la respuesta. La boda fue cancelada en el último momento. La chica no pudo demostrar su correspondencia con los altos estándares de la familia, informó fríamente Carmen. Por supuesto, fue doloroso para todos, pero las tradiciones están por encima de los sentimientos personales. Miguel todo este tiempo permaneció callado, manoseando nerviosamente la servilleta. Catalina notó cómo evitaba su mirada y entendió que estaba completamente al tanto de lo que sucedía. Y ahora, querida Catalina, pronunció solemnemente la suegra, ha llegado el momento de tu prueba. En el salón se estableció un silencio solemne. Carmen se levantó y se acercó a la chimenea, donde en el estante había fotografías familiares en marcos plateados. Alejandro también se levantó, dando a su figura un aspecto oficial. Miguel permaneció sentado, pero su rostro palideció por la tensión. Catalina, la tradición de nuestra familia requiere que cada futura nuera demuestre su nivel cultural y conocimiento del francés, comenzó Carmen con tono oficial. Esto no es solo una formalidad, sino un ritual sagrado que nos conecta con las generaciones anteriores. Catalina se levantó lentamente del sillón, enderezó la espalda y miró directamente a los ojos de su suegra. Dentro de ella luchaban la ira y el deseo de poner en su lugar a estos snobs altaneros, pero decidió mantener la calma por ahora. Estoy lista para su prueba, dijo firmemente. Perfecto, asintió aprobatoriamente Carmen. La primera tarea es bastante simple. Voy a pronunciar frases en francés y tú debes traducirlas al español y explicar el contexto. Hizo una pausa teatral, luego pronunció elegantemente en francés, bonjour, ¿commentez-vous? ¿Qué significaba, buenos días, cómo está? Saludo cortés estándar, respondió Catalina sin dudar. Bien. Ahora más difícil. Carmen pronunció una frase que en traducción significaba hay que cultivar nuestro jardín. Es una cita del Cándido, de Voltaire, que significa la necesidad de ocuparse de asuntos prácticos en lugar de reflexiones filosóficas abstractas, tradujo Catalina. Carmen levantó ligeramente una ceja, evidentemente no esperaba una respuesta tan precisa. No está mal. Ahora trata de traducir una frase más compleja. Pronunció un aforismo sobre que la cortesía para la mente es lo mismo que la gracia para el rostro. Aforismo sobre que la cultura interna adorna a la persona no menos que la belleza externa, respondió instantáneamente Catalina. Impresionante, admitió la suegra, pero en su tono sonaba cierta desconfianza. Dime, ¿dónde estudiaste francés tan a fondo? En la universidad, como materia adicional, respondió Catalina, sin mencionar su infancia parisina. Entiendo. Entonces pasemos a una tarea más compleja. Quiero que me cuentes en francés sobre tus planes como futura esposa de Miguel. Catalina respiró profundamente y comenzó a hablar en francés impecable. Me siento profundamente honrada por la posibilidad de entrar en su familia. Mi intención es apoyar a Miguel en su carrera musical y crear un hogar armonioso donde reinen el amor, la cultura y las tradiciones familiares. Carmen y Alejandro se miraron con evidente sorpresa. La pronunciación de Catalina era irreprochable, sin el menor acento. Muy
Bellamente dicho, pronunció lentamente Carmen, evidentemente pensando en el siguiente movimiento. Mamá, ¿quizás es suficiente? Intervino tímidamente Miguel. Catalina lo está haciendo perfectamente. No, querido. La tradición es tradición, cortó su madre. Tengo otra tarea más. Se acercó a la estantería y sacó un tomo de poesía francesa en encuadernación de cuero. Lee explica el sentido de este poema de Baudelaire, dijo, abriendo el libro en una página al azar. Catalina tomó el libro y leyó en voz alta sin la menor dificultad versos de la invitación al viaje. Luego explicó, Baudelaire describe un mundo ideal donde todo es orden y belleza, lujo, calma y placer. El rostro de Carmen se volvía cada vez más tenso. Evidentemente contaba con una completa derrota por parte de Catalina, pero obtenía el resultado opuesto. Última tarea, dijo decididamente. Quiero escuchar tu opinión sobre el papel de la mujer en la sociedad aristocrática. En francés, naturalmente. Catalina reflexionó por un momento, luego comenzó a hablar en francés, mirando directamente a los ojos de su suegra. Considero que la verdadera nobleza no reside en el origen social, sino en la nobleza del alma, el intelecto y la capacidad de amar sinceramente. La mujer perfecta debe ser educada, pero también independiente y capaz de pensar libremente. ¿Y qué significa eso? Preguntó tensamente Carmen. Catalina tradujo sus palabras al español. En el salón se estableció el silencio. Alejandro asintió aprobatoriamente, Miguel suspiró aliviado, pero el rostro de Carmen expresaba evidente descontento. Evidentemente no esperaba una respuesta tan digna y menos aún un enfoque filosófico de la cuestión. Bueno, sonrió forzadamente, realmente te las arreglaste bien con las tareas. Pero eso fue solo un calentamiento. ¿Un calentamiento? Se sorprendió Catalina. Por supuesto, querida. La verdadera prueba está aún por delante. Carmen regresó a su caja y sacó un pequeño paquete envuelto en tela de seda. Esta es una tarea especial que cumplió cada mujer de nuestro linaje, anunció solemnemente. Debes escribir una carta en francés describiendo tus planes para educar a los futuros hijos en las tradiciones de la familia Montes. Desenvolvió el paquete, que contenía una pluma antigua con punta dorada y hojas de papel caro con el escudo familiar. Tienes 30 minutos, añadió la suegra, poniendo un reloj sobre la mesita. Catalina tomó la pluma y la hoja de papel. Entendía que esta prueba tenía un significado especial, posiblemente su carta sería guardada en la caja familiar junto con documentos de generaciones anteriores. Reflexionando sobre la tarea, comenzó a escribir con letra elegante en francés. Querida familia Montes, con profunda gratitud acepto el honor de convertirme en miembro de su ilustre familia. Como futura madre de los hijos de Miguel, me comprometo a transmitirles no solo el amor por la música y el arte, sino también los valores humanos fundamentales, generosidad, tolerancia, respeto hacia otros y capacidad de juzgar a las personas por sus cualidades personales, no por su origen social. Quiero educar a nuestros hijos en el espíritu de la verdadera nobleza, aquella que se manifiesta a través de la bondad, inteligencia y apertura al mundo. Estudiarán idiomas no para destacarse entre otros, sino para entender mejor la diversidad cultural de nuestro planeta. Espero que nuestra familia se convierta en ejemplo de armonía, donde las tradiciones se combinen con la modernidad, y donde cada miembro de la familia sea valorado por sus cualidades personales. Con profundo respeto, Catalina. Terminando la carta, dejó la pluma y entregó la hoja a Carmen. Esta leyó atentamente el texto, y su rostro gradualmente se volvía más sombrío. Traduce lo que escribiste, exigió fríamente. Catalina tradujo su carta sin cambiar ni una palabra. Cuando terminó, en el salón se estableció un silencio pesado. Enfoque interesante, pronunció finalmente Carmen con tono helado. Pero me temo que tu comprensión de los valores familiares no corresponde completamente a nuestras tradiciones. ¿En qué exactamente? Preguntó calmadamente Catalina. Hablas de tolerancia e igualdad, pero olvidas la importancia de la jerarquía social. Nuestra familia siempre se ha adherido al principio de que cada uno debe conocer su lugar en la sociedad. ¿Y qué lugar, en su opinión, debería tener yo? Preguntó directamente Catalina.
Carmen y Alejandro se miraron nuevamente, y entre ellos destelló la comprensión. Aún hablaremos de esto, respondió evasivamente la suegra. Mientras tanto, regresemos al comedor y tomemos café. Al regresar al comedor, todos se sentaron a la mesa, pero la atmósfera había cambiado radicalmente. Carmen se volvió notablemente más fría, y Alejandro, por el contrario, mostraba a Catalina mayor atención, evidentemente impresionado por sus conocimientos y dignidad. Catalina, debo admitir que su dominio del francés es realmente admirable, dijo, sirviendo aromático café de un servicio plateado. ¿Dónde obtuvo tal educación? Mi padre trabajaba en el cuerpo diplomático, y la familia vivió algún tiempo en el extranjero, respondió cautelosamente Catalina, no queriendo revelar todos los detalles. Entiendo. ¿Y en qué países les tocó estar? Principalmente en Francia. Vivimos allí varios años, admitió. Carmen levantó bruscamente la cabeza. ¿En Francia? ¿Y por qué no lo mencionaste antes? No preguntaron. Además, no lo considero tan importante. ¿No importante? La suegra casi se ahogó con el café. Vivir en Francia es una enorme ventaja. Eso explica tu excelente pronunciación. Posiblemente, concordó modestamente Catalina. Miguel escuchaba atentamente la conversación, pero seguía viéndose tenso. Catalina comenzó a sospechar que él ocultaba información importante sobre las tradiciones familiares. Alejandro, ¿recuerdas a nuestro vecino de casa en París, Monsieur Dupont? Preguntó inesperadamente Carmen a su marido. Por supuesto, querido anciano. Nos invitaba a menudo a almorzar. Siempre decía cosas tan sabias sobre la sociedad francesa, continuó la suegra, y en su voz aparecieron notas astutas. ¿Recuerdas su dicho favorito? Alejandro reflexionó, había muchos. ¿Cuál exactamente tienes en mente? Ese sobre las diferencias sociales. A menudo repetía, el ganso no es compañero del cerdo. Catalina se puso inmediatamente alerta. La misma frase despectiva que habían pronunciado antes. Ah, sí, recordó Alejandro. Consideraba que era una observación muy precisa sobre la naturaleza de las relaciones sociales. Exactamente, concordó su esposa. Monsieur Dupont explicaba que esto no es esnobismo, sino simplemente reconocimiento del orden natural de las cosas. Ambos se rieron, recordando al conocido parisino, pero su risa le pareció falsa y desagradable a Catalina. Filosofía interesante, observó fríamente. O sí, los franceses sienten muy finamente los matices sociales, añadió Carmen. En eso radica su gran ventaja sobre otras naciones. En ese momento sonó el teléfono móvil de Miguel. Miró la pantalla y se levantó de la mesa. Disculpen, es sobre el ensayo de mañana. Necesito salir, dijo y se dirigió a la habitación contigua. Tan pronto como desapareció tras la puerta, la atmósfera en el comedor cambió notablemente. Carmen y Alejandro se miraron, y entre ellos destelló una comprensión silenciosa. Catalina, ahora que estamos a solas, quiero hablar contigo francamente, comenzó la suegra, apartando la taza. Escucho. Te las arreglaste perfectamente con la prueba de idioma. Esto nos causó gran impresión, en la voz de la mujer sonaba falta de sinceridad. Pero el conocimiento del francés es solo un aspecto de nuestra tradición. ¿Y qué otros aspectos existen? La comprensión de tu lugar en la jerarquía familiar, pronunció significativamente Carmen. Verás, querida, nuestro linaje tiene raíces muy antiguas y principios establecidos. No podemos permitir que cualquiera entre en nuestra familia y destruya lo que se creó durante generaciones. Catalina sintió cómo hervía la ira dentro de ella, pero continuó manteniendo la calma externa. ¿Y qué exactamente quiere decirme? Quiero asegurarme de que entiendes la diferencia entre nosotros y... Gente más simple, formuló cautelosamente la suegra. Miguel es un músico talentoso de una familia noble. Su esposa debe no solo amarlo, sino también corresponder a su estatus. ¿Y yo, en su opinión, no correspondo? Eres una chica inteligente y educada, respondió diplomáticamente Carmen. Pero la educación no es todo. Son importantes el origen, las tradiciones familiares, la comprensión de las sutilezas de la cultura aristocrática.
Alejandro asentía silenciosamente, concordando con su esposa. Entiendo, dijo secamente Catalina. ¿Y qué conclusión hacen? Queremos estar seguros de que no intentarás cambiar a Miguel o influir en él de alguna manera inapropiada, continuó la suegra. Los jóvenes a veces son demasiado románticos y no entienden la realidad de la vida. ¿Qué realidad exactamente? La realidad de las diferencias sociales. Como decía nuestro amigo parisino, el ganso no es compañero del cerdo. Esto no es un insulto, sino simplemente constatación de un hecho. Carmen y Alejandro se miraron nuevamente y se rieron, evidentemente considerando su pensamiento muy ingenioso y profundo. Catalina sintió que su paciencia llegaba al límite. Estas personas demostraban abiertamente su desprecio hacia ella, considerándola indigna de su familia. Había llegado el momento de mostrarles quién era quien realmente. Punto de vista muy interesante, pronunció lentamente, levantándose de la mesa. Creo que es hora de irme a casa. Mañana será un día largo. Por supuesto, querida, concordó Carmen, también levantándose. Todos necesitamos descansar bien antes de la boda. En ese momento Miguel regresó al comedor. Se veía aún más agitado. ¿Cómo van las cosas? ¿De qué hablaron? Preguntó, mirando alrededor. Conversamos muy bien, respondió su madre. Catalina es una chica muy interesante. Miguel acompañó a la novia hasta el recibidor. Mientras ella se ponía el abrigo, él manoseaba nerviosamente las mangas de su camisa. Catalina, ¿cómo fue la prueba? ¿Mamá está contenta? Pregúntale tú mismo, respondió fríamente Catalina. Miguel, ¿por qué no me contaste sobre esta tradición de antemano? Yo pensé que la superarías fácilmente. ¿Y lo hiciste, verdad? Lo hice, respondió brevemente, abrochando los botones del abrigo. Entonces, ¿cuál es el problema? Catalina miró atentamente al novio. En sus ojos se leía perplejidad sincera, pero también cierta reserva. No hay problema, dijo. Nos vemos mañana en la boda. Él la besó en la mejilla, pero el beso pareció formal y frío. Buenas noches, mi querida. Ya estando en la puerta, Catalina se volvió hacia él. Miguel, ¿qué pasó con tu hermano Pablo? El rostro del novio palideció instantáneamente. ¿Cómo sabes de Pablo? Tu madre lo mencionó. Dijo que no pasó la verificación familiar. No él, sino su esposa, corrigió sombríamente Miguel. Resultó inadecuada. Mamá tenía razón, su matrimonio realmente no funcionó. ¿Y dónde está ahora? No sé. No nos comunicamos. Él eligió su camino. En la voz de Miguel sonaba tristeza, pero también resignación, como si se hubiera conformado con la pérdida del hermano. Catalina se despidió y salió al rellano. Bajando por los escalones, reflexionaba sobre los eventos de la noche. La familia Montes había mostrado su verdadero rostro, snobs altaneros que se consideraban superiores a otras personas. Pero lo que más la decepcionó fue la sumisión de Miguel, su disposición a sacrificar relaciones cercanas por la aprobación de su madre. En la calle respiró profundamente el aire fresco. Mañana debía celebrarse la boda, pero ahora Catalina dudaba seriamente de la corrección de su elección. ¿Valía la pena unir la vida con una persona que no era capaz de proteger a la mujer amada de las humillaciones de su propia familia? Pero tenía una ventaja de la que los Montes ni siquiera sospechaban. Y si querían jugar juegos en francés, ella les mostraría la verdadera cultura y educación francesa. Camino a casa, Catalina no podía sacarse de la cabeza los eventos de la noche. El comportamiento altanero de Carmen, sus insinuaciones despectivas, ese repugnante dicho francés que los esposos Montes pronunciaban con tanto placer, todo esto hervía en su alma. En casa se quedó largo tiempo junto a la ventana, mirando las luces del Madrid nocturno. Mañana debía celebrarse la boda que había esperado con tanta impaciencia. Pero ahora la gozosa expectación se había cambiado por amarga decepción. ¿Realmente Miguel compartía las opiniones de sus padres? ¿Realmente él también la consideraba indigna de su familia? El teléfono sonó, interrumpiendo los sombríos pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de su madre. Catalina, ¿cómo estás?
Mañana es tu gran día. La voz alegre de mamá hizo sonreír a Catalina. Hola, mamá. Sí, mañana es la boda. No respondes muy alegremente. ¿Todo está bien? Catalina reflexionó si valía la pena contarle a su madre sobre la noche en casa de los Montes. Mamá era una mujer sabia y podía dar un buen consejo, pero preocuparla en vísperas de la boda no quería. Todo está bien, solo me preocupo. Es normal antes de un día tan importante. Por supuesto, querida. ¿Recuerdas cómo me puse nerviosa antes de mi boda con papá? Pero todo salió maravilloso. Mamá, ¿recuerdas nuestro tiempo en París? Por supuesto. Los mejores años de nuestras vidas. Allí dominaste tan rápido el francés, hablabas mejor que los niños locales. ¿Por qué preguntas? Solo recordé. Extraño esos tiempos. Yo también. ¿Pero para qué vivir del pasado? Tienes por delante un hermoso futuro con la persona amada. Después de la conversación con su madre se sintió un poco mejor. Catalina tomó un baño caliente y se acostó, pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas las palabras de Carmen sobre diferencias sociales, la risa de los esposos Montes, el rostro perplejo de Miguel. Hacia la mañana tomó la decisión final. Si la familia del novio quería probarla para ver si correspondía a sus estándares, ella les daría una lección de verdadera cultura y educación francesa. Tenía una ventaja, conocimiento impecable del idioma y comprensión de sutilezas de las que estos snobs madrileños ni siquiera sospechaban. La mañana de bodas comenzó temprano. Llegaron estilista, maquilladora, fotógrafa. En el apartamento reinaba el ajetreo de preparación para la celebración. Catalina trataba de verse como novia alegre, pero por dentro la roían las dudas. Catalina, te ves divina. Exclamaba su madre, admirando a su hija en el vestido de novia. Realmente, Catalina estaba preciosa. El vestido blanco resaltaba su figura esbelta, el cabello estaba peinado en un elegante recogido, y el maquillaje hacía su rostro refinado y aristocrático. Miguel estará encantado, añadió su padre, arreglándose la corbata. Pero Catalina no pensaba en el encanto del novio, sino en el encuentro venidero con sus padres. Sabía que esta noche, después de la parte oficial, habría una cena familiar tradicional donde se reunirían solo los más cercanos. Y precisamente entonces planeaba dar una lección a los altaneros Montes. La ceremonia en el registro civil transcurrió solemnemente. Miguel se veía feliz, sus padres contentos, los invitados se alegraban por los novios. Carmen estaba impecable en un costoso traje y con sonrisa condescendiente felicitaba a la nueva nuera. Bienvenida a la familia, querida, dijo, besando a Catalina en la mejilla. Gracias, respondió contenidamente la recién casada. El banquete festivo en el restaurante transcurrió magníficamente. Música, bailes, felicitaciones, regalos, todo fue como corresponde en una buena boda. Miguel tocó el violín para los invitados, Alejandro pronunció un brindis sobre las tradiciones familiares, Carmen recibía graciosamente cumplidos. Pero al final de la noche, cuando la mayoría de invitados se habían ido, Carmen se acercó a Catalina. Querida, no olvides que en una hora te esperamos a ti y a Miguel en casa para la cena familiar. Es otra de nuestras tradiciones, la primera cena de los recién casados en círculo de los más cercanos. Por supuesto, definitivamente iremos, respondió Catalina con sonrisa inocente. Una hora después los recién casados llegaron a casa de los Montes. Catalina cambió el lujoso vestido de novia por uno elegante de noche, beige, que resaltaba su belleza y estatus de joven esposa de buena familia. En el apartamento los esperaban no solo los padres de Miguel, sino también varias personas más, la tía de Miguel por parte del padre, el tío de Alejandro y una dama mayor que presentaron como vieja amiga de la familia. Estas son las personas más cercanas de nuestra familia, explicó Carmen. Deben conocer a nuestra nueva nuera. La cena estaba servida en las mejores tradiciones, vajilla cara, platos exquisitos, vinos selectos. La conversación giraba en torno a la boda, impresiones de la ceremonia, planes de los recién casados. Catalina causó una excelente impresión a todos, dijo el tío de Alejandro. Una chica muy digna. ¿O sí,
concordó la tía. Será una esposa perfecta para nuestro Miguel. Sin duda, añadió la dama mayor. Se ve que la chica está bien educada. Carmen sonreía dulcemente, aceptando los cumplidos, pero Catalina veía en sus ojos la misma frialdad que la noche anterior. Después de los platos principales sirvieron café y coñac. Miguel se enfrascó en conversación con su tío sobre música y planes para futuros conciertos. Los hombres se apartaron hacia la ventana, discutiendo detalles de las próximas giras. Las mujeres permanecieron en la mesa, y la conversación tomó carácter más íntimo. Catalina, ayer te las arreglaste perfectamente con nuestra pequeña prueba, dijo Carmen. Nos sorprendió agradablemente tus conocimientos. Sí, el francés siempre es indicador de buena educación, apoyó la tía. Aunque, por supuesto, conocer el idioma no es todo, añadió la dama mayor. Es importante la comprensión de sutilezas culturales, matices sociales. Completamente correcto, concordó la suegra. Ayer con Alejandro recordamos a nuestro viejo amigo de París. Siempre decía cosas tan sabias sobre la sociedad francesa. Catalina se puso alerta, presintiendo la trampa. ¿Qué cosas sabías exactamente?, preguntó inocentemente la tía. Oh, tenía un dicho favorito sobre diferencias sociales. Carmen miró significativamente a Alejandro, que justamente regresaba a la mesa. Alejandro, cuéntales a las damas sobre Monsieur Dupont y su filosofía. Alejandro se sentó a la mesa y se sirvió coñac. Así, Monsieur Dupont. Hombre maravilloso, verdadero aristócrata francés. A menudo hablaba sobre la importancia de la armonía social. ¿Y cómo exactamente lo formulaba?, preguntó con interés la dama mayor. Tenía una frase favorita. Alejandro hizo una pausa para el efecto, luego pronunció, decía en francés, el ganso no es compañero del cerdo. ¿Y qué significa eso?, preguntó la tía. Observación muy precisa sobre que las personas deben comunicarse con sus semejantes, explicó Alejandro. Carmen y Alejandro se miraron y se rieron, evidentemente recordando alguna historia divertida. Los demás invitados también sonrieron, aunque no todos entendieron el sentido profundo de la frase. Catalina sintió cómo hervía la ira dentro de ella. Estas personas otra vez pronunciaban su dicho despectivo, pensando que ella no entendía el insulto oculto. Había llegado el momento de mostrarles quién era aquí el verdadero conocedor de la cultura francesa. Miguel mientras tanto se sentó al lado de su esposa, pero estaba absorto en conversación con su tío y no prestaba atención a la charla femenina. Realmente filosofía interesante, dijo calmadamente Catalina. ¿Y Monsieur Dupont explicaba por qué precisamente ganso y cerdo? Oh, es simplemente una metáfora figurativa, explicó Carmen. El ganso simboliza nobleza, elegancia, vuelo alto. ¿Y el cerdo? Bueno, cualidades opuestas. Entiendo, asintió Catalina. Muy poético. La conversación continuó sobre otros temas. Se discutieron planes de los recién casados para la luna de miel, futuros conciertos de Miguel, tradiciones familiares. La atmósfera era bastante amistosa, pero Catalina sentía tensión oculta. Alrededor de las 11 de la noche los invitados comenzaron a irse a casa. La tía y el tío se despidieron primero, luego la dama mayor. Miguel salió a acompañar a la última invitada hasta el ascensor. En el comedor quedaron solo Catalina, Carmen y Alejandro. Llegó ese momento que Catalina había estado esperando toda la noche. Bueno entonces, querida, dijo la suegra, levantándose de la mesa, creo que es hora de que se vayan a casa. Mañana ustedes y Miguel comienzan una nueva vida. Sí, realmente es hora, concordó Catalina, también levantándose. Pasaron al recibidor, donde Catalina comenzó a ponerse el abrigo. Carmen estaba parada al lado, y Alejandro ayudaba a su esposa a recoger la mesa. Gracias por la cena excelente, dijo Catalina, abrochando los botones. De nada, querida. Espero que hayas comprendido la importancia de nuestras tradiciones familiares. Sin duda, Catalina se volvió hacia su suegra y tomó su mano. Entendí muchísimo hoy. Carmen se tensó ligeramente por el gesto inesperado, pero no retiró la mano. ¿Y qué exactamente entendiste?, preguntó con ligera desconfianza.
Catalina miró directamente a los ojos de su suegra y dijo en francés impecable, con pronunciación parisina: «Gracias por la cena excelente. Lástima que se considere usted un cerdo». El rostro de Carmen palideció instantáneamente. Alejandro, que justamente pasaba con una bandeja, se detuvo como clavado. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», tartamudeó la suegra. «Dije en francés, gracias por la cena excelente». «Lástima que se considere usted un cerdo», tradujo calmadamente Catalina, sin soltar la mano de Carmen. En el recibidor se estableció un silencio sepulcral. Alejandro dejó caer la bandeja, y los platos se rompieron estruendosamente contra el suelo. «¿Cómo te atreviste?», susurró Carmen, retirando la mano. «¿Atreverme a qué?», preguntó inocentemente Catalina. ¿Responder a su amable comentario? Pues si el ganso no es compañero del cerdo, y ustedes me consideran un cerdo, entonces es lógico suponer que ustedes mismos son gansos. Pero como yo no soy un cerdo, resulta que el cerdo es usted. Alejandro se desplomó en una silla, sin prestar atención a los fragmentos a sus pies. Viví en Francia 14 años, desde temprana infancia. El francés es tan nativo para mí como el español, explicó calmadamente Catalina. Y entiendo perfectamente cuando me insultan en este idioma. Carmen se agarró de la pared para no caerse. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo dijiste inmediatamente? ¿Y para qué? Era interesante ver hasta dónde llegarían en su altanería. Y debo admitir que superaron mis expectativas. En ese momento Miguel regresó al apartamento. Al ver la vajilla rota, el rostro pálido de su madre y la extraña atmósfera, se alarmó. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que tu esposa nos insultó, exclamó Carmen, encontrando fuerzas para la indignación. ¿Catalina? Es imposible. Expliquen qué pasó. Simplemente les respondí a tus padres en francés, dijo Catalina. Me consideraban un cerdo, yo solo aclaré quién es aquí el verdadero cerdo. Miguel miró perplejo a su madre. Mamá, ¿es verdad? ¿Realmente ustedes no la llamamos cerdo? Se indignó Carmen. Simplemente citamos un dicho francés, que pronunciaban mirándome y riéndose, añadió fríamente Catalina. Y no solo ayer, sino también hoy. Ante los invitados. Pensando que no entiendo el sentido. Pero es solo un dicho, murmuró perplejo Alejandro. Un dicho que en este contexto significaba que soy indigna de su familia, explicó Catalina. Que soy de clase más baja que ustedes y no debo comunicarme con personas tan nobles como ustedes. Miguel palideció. Padres, ¿es verdad? Carmen trató de recomponerse. Miguel, simplemente queríamos asegurarnos de que ella fuera adecuada para nuestra familia. ¿Es tradición? ¿Tradición humillar a las personas?, interrumpió su hijo. ¿Tradición insultar a mi esposa? No insultamos. La examinamos para ver si correspondía a sus prejuicios snobs, terminó Catalina. Miguel, tu madre considera que soy indigna de ti porque mis padres trabajan y no viven de rentas. Porque no tengo título ni genealogía que se remonte a aristócratas franceses. Eso no es así, objetó Carmen. Simplemente querían ponerme en mi lugar, continuó calmadamente Catalina. Mostrar que soy solo una advenediza que debe estar agradecida por el honor de entrar en su familia. Miguel se dirigió a sus padres. Digan que no es verdad. Digan que no pensaban de Catalina de esa manera. Carmen y Alejandro se miraron, pero permanecieron callados. Su silencio es la mejor respuesta, dijo Catalina. Miguel, ahora sabes lo que tus padres piensan de tu esposa. Se dirigió hacia la puerta, pero Miguel la detuvo. Catalina, espera. Arreglemos esto tranquilamente. ¿Arreglar qué? ¿Que tu madre me considera indigna de ti? ¿Que tu padre se ríe de bromas ofensivas? ¿Que todos ustedes sabían de esta tradición, pero nadie me advirtió? ¿No sabía que ellos iban a... ¿No sabía qué? ¿Que iban a examinarme como mercancía en el mercado? ¿Que iban a insultarme en idioma extranjero pensando que no lo entiendo? Catalina se volvió hacia su suegra. Carmen,
¿Quieres saber sobre las verdaderas tradiciones francesas? En Francia se considera el colmo de la mala educación insultar a los invitados. Incluso si los anfitriones hablan en un idioma que el invitado supuestamente no conoce. No insultamos. Comenzó la suegra. ¿No insultaron? Catalina se rió. Me llamaron cerdo. En francés, idioma que consideran de la alta sociedad. Y se reían mientras lo hacían. Era una metáfora. Metáfora de humillación. Manera de mostrar su superioridad. Catalina se volvió hacia Miguel. Tu madre me contó sobre su hermano Pablo. Sobre cómo su esposa no pasó la verificación familiar. Ahora entiendo qué pasó, simplemente se negó a tolerar tal trato. Pablo traicionó a la familia, dijo fríamente Carmen. Pablo eligió el amor en lugar del esnovismo, objetó Catalina. E hizo lo correcto. Miguel miraba perplejo ora a su esposa, ora a sus padres. Catalina, por favor, encontremos un compromiso. ¿Qué compromiso puede haber con personas que me consideran indigna de su familia? Preguntó Catalina. Miguel, tu madre ya me ha dado su veredicto. No correspondo a sus estándares de nobleza, pero superaste la prueba. Objetó Miguel. ¿La superé? Sonrió amargamente Catalina. Miguel, tu madre no examinaba mis conocimientos. Trataba de humillarme, ponerme en mi lugar. Mostrar que soy solo una plebeya que debe estar agradecida por la misericordia. Tomó la manija de la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste? Realmente te amaba. Pero no puedo estar con una persona que permite a sus padres insultar a su esposa. Catalina, no te vayas. Lo arreglaremos todo, pidió suplicante Miguel. ¿Cómo? ¿Obligarás a tus padres a amarme? ¿Obligarás a que me respeten? Catalina negó con la cabeza. Miguel, nunca me aceptarán. Porque a sus ojos siempre seguiré siendo un cerdo que no puede ser compañero del ganso. Abrió la puerta y se volvió por última vez, y por cierto, Carmen. Su amigo parisino Monsieur Dupont es una invención. Ese dicho es español, no francés. Su versión francesa suena completamente diferente. Pero usted no lo sabe porque su conocimiento del francés es superficial y presuntuoso. Con estas palabras Catalina salió del apartamento, dejando a la familia Montes en silencio ensordecedor. Catalina caminaba por el Madrid nocturno, y con cada paso sentía cómo se quitaba de sus hombros una pesada carga. El vestido de novia había sido cambiado por uno cómodo, pero la liberación interna era mucho más importante que los cambios externos. En casa la esperaban sus padres. Al ver el rostro de su hija, su madre inmediatamente entendió que había pasado algo serio. Catalina, ¿qué pasó? ¿Dónde está Miguel? Mamá, debo contarles algo, dijo Catalina, sentándose en el sillón. Contó detalladamente sobre la tradición familiar de los Montes, sobre las pruebas, sobre el dicho despectivo y su respuesta. Los padres escucharon con creciente indignación. ¡Qué canallas!, exclamó su padre. ¿Cómo se atrevieron a tratarte así? Catalina, actuaste absolutamente correcto, apoyó su madre. Tal trato es inadmisible. Pero la boda fue hoy, observó tristemente Catalina. Todos los regalos, preparativos. Mejor ahora que después de muchos años de matrimonio infeliz, dijo sabiamente su madre. Imagínate cómo te habrían tratado después. ¿Y a tus hijos? Su padre asintió. Miguel mostró su verdadero rostro. Un hombre debe proteger a su esposa, no permitir que los padres la humillen. El teléfono no dejaba de sonar. Miguel trataba de comunicarse, pero Catalina no respondía. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. Por la mañana vino su mejor amiga Elena. Catalina, ¿qué está pasando? Miguel me llamó toda la noche, dijo que se pelearon. Catalina le contó la historia también a su amiga. Elena estaba en shock. No puedo creerlo. ¿Realmente te llamaron cerdo? En francés. ¡Qué canallas! ¿Y Miguel qué? Y Miguel resultó ser hijo de mami. No pudo proteger a su esposa de los insultos de sus propios padres. Elena abrazó a su amiga. Catalina, eres una heroína por haberles respondido.
Imagino qué caras pusieron. Sí, fue divertido de ver, sonrió tristemente Catalina. Durante los días siguientes los eventos se desarrollaron vertiginosamente. Miguel vino varias veces, trató de disculparse, convenció de regresar. Pero Catalina fue inflexible. Miguel, no puedo estar con una persona que no defendió a su esposa, le dijo durante una de las conversaciones. Permitiste que tus padres me insultaran. 2 veces. Pero no sabía lo que querían decir. ¿No sabías? Miguel, conoces perfectamente el carácter de tu madre. Sabías sobre la tradición familiar. Pudiste advertirme, prepararme, protegerme. Pero no lo hiciste. Pensé que todo saldría bien. Pensaste que soportaría humildemente cualquier humillación por el honor de llevar el apellido Montes. Miguel no pudo objetar porque esa era la verdad. Una semana después Catalina se enteró de detalles interesantes. Resultó que Carmen había contado sobre lo ocurrido a sus conocidos, presentándose como víctima de la mala educación de Catalina. Pero la reacción fue inesperada. Muchos conocidos de la familia Montes condenaron el comportamiento de Carmen. Especialmente duramente se expresaron quienes realmente habían vivido en Francia y conocían las tradiciones locales. Insultar a los invitados en idioma extranjero es el colmo de la mala educación, dijo una de las aristócratas de vieja escuela. Carmen mostró completa ausencia de buenos modales. Y la chica, por el contrario, actuó como verdadera francesa, añadió otra. Dio respuesta digna a la grosería. La reputación de la familia Montes en los círculos culturales de Madrid se vio notablemente dañada. Muchos ahora los miraban como advenedizos que cubrían la mala educación con culturalidad aparente. Miguel trataba de salvar la relación, pero Catalina estaba decidida a la ruptura. Presentó documentos para la disolución del matrimonio y comenzó nueva vida. Pasó 3 meses desde la memorable boda. Catalina se sumergió completamente en el trabajo, tomó proyectos adicionales, comenzó a estudiar italiano. La vida gradualmente se normalizaba, el dolor de la decepción se embotaba. Inesperadamente le llamó un número desconocido, una voz masculina preguntó. Hola, ¿es usted Catalina Granados? Sí, escucho. Mi nombre es Pablo Montes. Soy hermano de Miguel. Catalina se quedó perpleja. El mismo hijo expulsado de la familia del que Carmen hablaba con tanto desprecio. ¿Pablo? Hola. ¿Y de dónde tiene mi número? De conocidos mutuos. Sé lo que pasó entre usted y mi familia. Me gustaría reunirme y conversar, si no le molesta. Está bien, acepto. Se encontraron en un café en la Gran Vía. Pablo Montes resultó ser un hombre alto de unos 35 años, con ojos inteligentes y sonrisa agradable. En él se sentía la misma educación que en Miguel, pero sin su indecisión. Gracias por aceptar reunirse, dijo, pidiendo café. Vivo en Viena desde hace 10 años, pero vengo a Madrid por trabajo. Su madre decía que se fue después de un matrimonio desafortunado. Pablo se rió amargamente. ¿Desafortunado? Desde el punto de vista de mi madre, sí. Mi esposa Esperanza era hija de un mecánico y una maestra. Chica maravillosa, inteligente, talentosa. Pero no sabía francés ni entendía de pintura. ¿Y qué pasó? Lo mismo que con usted. Mi madre le organizó una prueba. Esperanza no logró superar el examen de idioma y mi madre la declaró indigna de nuestra familia. Pablo hizo una pausa. Pero a diferencia de Miguel, yo defendí a mi esposa. ¿Y la familia se desligó de usted? Mi madre puso un ultimátum, o me divorciaba de Esperanza, o me privaba de la herencia y me consideraba indigno. Pablo se encogió de hombros. La elección fue fácil. ¿Se arrepiente? Ni por un minuto. Con Esperanza tenemos 2 hijos maravillosos, trabajo en la Ópera de Viena. Somos felices. Catalina escuchaba su relato con interés. ¿Y su padre? ¿Apoyó la decisión de su madre? Mi padre. Es una persona débil. Toda la vida vive bajo el zapato de mi madre. Me quería, pero no pudo contradecir a su esposa. ¿Y no se comunican con la familia? No. Para ellos no existo. Pablo miró atentamente a Catalina.
pero sigo las noticias a través de conocidos. Me enteré de la boda de Miguel, luego de su conflicto. ¿Qué exactamente escuchó? Que usted le dio respuesta digna a mi madre en francés. Que puso a toda la familia en situación incómoda. Pablo sonrió. Honestamente, me sentí orgulloso de usted sin conocerla personalmente. Gracias. Pero el matrimonio se arruinó de todas formas. Esa no es su culpa. Miguel hizo la misma elección que mi padre hace muchos años, eligió la aprobación familiar en lugar del amor. ¿No lo condena? Lo condeno, respondió honestamente Pablo. Un hombre debe proteger a su esposa. Esa es la base de la familia. Conversaron varias horas. Pablo contaba sobre la vida en Europa, sobre su trabajo, sobre los hijos. Catalina compartía planes, contaba sobre el trabajo periodístico. Tengo una propuesta, dijo Pablo al final del encuentro. En Viena hay una revista en español para emigrantes. Necesitan corresponsal desde Madrid. Trabajo remoto, pero interesante. ¿Quiere intentar? ¿En serio? Absolutamente. Su educación, conocimiento de idiomas, experiencia periodística, todo encaja perfectamente. Catalina reflexionó. Nuevo trabajo, nuevos horizontes, posibilidad de comenzar todo desde cero. Acepto intentar. Excelente. Le daré los contactos del editor. Al despedirse, Pablo dijo, Catalina, actuó correctamente. No permita que nadie la humille bajo el pretexto de supuestas tradiciones. La verdadera nobleza es respeto hacia las personas, no altanería. Pasó un año. Catalina trabajaba exitosamente como corresponsal de la revista vienesa, escribía artículos sobre la vida cultural de Madrid, entrevistaba a personas interesantes. Sus materiales gozaban de popularidad entre la diáspora hispanohablante en Viena. A menudo pensaba en esa noche en Casa de los Montes que cambió su vida. Al principio fue doloroso y ofensivo, pero gradualmente vino la comprensión. Había evitado muchos años de matrimonio infeliz con una persona que no pudo defenderla. Miguel trató de restablecer la relación unos meses más, pero luego dejó los intentos. A través de conocidos Catalina se enteró de que salía con la hija de un famoso compositor, una chica de familia adecuada que pasó todas las pruebas maternas sin dificultad. Carmen continuaba recibiendo invitados en su casa, pero su reputación nunca se recuperó. Muchos conocidos la evitaban, considerándola mal educada y altanera. La historia del insulto a la nuera en francés se convirtió en ejemplo en los círculos culturales de Madrid. Alejandro varias veces trató de comunicarse con Catalina para disculparse, pero ella no respondía a las llamadas. Algunas ofensas es mejor dejarlas en el pasado. En cambio, las relaciones con Pablo y su familia se desarrollaban magníficamente. Catalina se hizo amiga de Esperanza, conoció a sus hijos que venían a Madrid de vacaciones. Pablo resultó ser amigo excelente, inteligente, delicado, con magnífico sentido del humor. ¿Sabes? Dijo una vez durante una de sus visitas a Madrid, agradezco a mi madre por haber mostrado su verdadero rostro antes de la boda. Imagínate si te hubieras enterado de esto después de varios años de matrimonio. Sí, mejor la verdad amarga que la mentira dulce, concordó Catalina. ¿Y no te arrepientes de haber respondido tan duramente? Para nada. Recibieron lo que merecían. Pablo se rió, ¿y sabes qué es lo más gracioso? Mi madre todavía no entiende en qué se equivocó. Sigue considerando que eres una chica mal educada que no supo valorar el honor de ser aceptada en una familia noble. Que piense lo que quiera. Me da igual. Y correcto. La verdadera nobleza no está en el origen, sino en los actos. En el aniversario de esa memorable boda, Catalina recibió un mensaje de número desconocido. Era de Esperanza, esposa de Pablo. Catalina, quiero agradecerle. Su historia inspiró a muchas mujeres a no tolerar humillaciones bajo el pretexto de tradiciones. Pablo me contó los detalles. Actuó como verdadera heroína. Catalina sonrió leyendo el mensaje. Sí, realmente había actuado correctamente. A veces hay que tener valor de decir la verdad en la cara, aunque esto destruya planes y esperanzas. Por la noche estaba sentada junto a la ventana de su apartamento,
tomando té y reflexionando sobre el año pasado. La vida no resultó como se planeaba, pero mucho mejor de lo que podría haber sido. En la mesa yacía el borrador de un nuevo artículo sobre la cultura de la verdadera nobleza. En él escribía sobre que la verdadera aristocracia del espíritu se manifiesta en el respeto hacia las personas, en bondad y comprensión, y no en el conocimiento de idiomas extranjeros u origen. El verdadero aristócrata nunca humillará a otra persona, escribía. Porque la nobleza no es un título que se puede heredar, sino una cualidad del alma que hay que cultivar en uno mismo. El artículo estaba destinado a la revista vienesa, pero Catalina sabía que lo leerían también en Madrid. Posiblemente alguien de los conocidos de los Montes reconociera en la descripción su historia y reflexionara sobre qué significa ser persona verdaderamente culta. El teléfono sonó, interrumpiendo las reflexiones. En la pantalla apareció el nombre de Pablo. Hola, Catalina. ¿Cómo van las cosas? Excelente. Termino un nuevo artículo. ¿Sobre qué esta vez? Sobre que el ganso puede ser amigo del cerdo si tienen corazones nobles, respondió Catalina con sonrisa. Pablo se rió, tema perfecto. Por cierto, Esperanza te manda saludos e invita a visitarnos en Viena. Los niños quieren mucho enseñarte la ciudad. Definitivamente iré. En primavera, cuando termine los proyectos actuales. Excelente. ¿Y sabes qué? Me enorgullece que estemos del mismo lado de las barricadas en la lucha contra el esnobismo familiar. Yo también me enorgullezco de nuestra amistad, respondió sinceramente Catalina. Después de la conversación con Pablo regresó al artículo. En la conclusión escribió: la verdadera cultura no es conocimiento de reglas de etiqueta o habilidad de pronunciar una frase en francés. Es capacidad de ver en cada persona una personalidad digna de respeto. Es habilidad de ser bondadoso, justo y honesto independientemente del estatus social del interlocutor. Y lo más importante, es valor de defender sus principios, aunque esto cueste caro. Catalina dejó la pluma y miró por la ventana hacia las luces del Madrid nocturno. Hace un año había perdido al marido y destruido planes para el futuro. Pero a cambio ganó autorrespeto, amistad verdadera y comprensión de lo que significa ser libre de prejuicios ajenos. A veces una frase correcta, pronunciada en el momento justo, puede cambiar toda la vida. Lástima que se considere usted un cerdo. Estas palabras en francés no solo pusieron punto final a su relación con la familia Montes, sino que abrieron la puerta a una vida nueva y mejor. Y en algún lugar, en un antiguo apartamento en la calle de Serrano, Carmen todavía no podía entender que había salido mal esa noche memorable. Seguía considerándose ejemplo de cultura y educación, sin entender que la verdadera nobleza comienza con el respeto hacia las personas, no con el desprecio hacia ellas. Pero ese ya no era problema de Catalina. Había elegido su camino, camino de honestidad, dignidad y cultura auténtica. Y ni por un segundo se arrepintió de la elección hecha.